Un saludo muy especial para todos ustedes, amables televidentes. Sean bienvenidos a este su programa, Ábreme tu corazón. Como siempre, transmitiendo desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria para todos ustedes con mucho cariño. Pues les agradecemos su sintonía. De verdad sabemos que muchos de ustedes son fieles seguidores de este programa y esperamos que lo siga siendo. Es un programa que nos enriquece a todos sin lugar a dudas. Y hoy nosotros tres pues los vamos a acompañar. Y es para nosotros de mucho agrado compartir estas reflexiones. Recuerden, de manera especial estamos trabajando, estamos tratando mejor este año el tema del bautismo. Hoy vamos a seguir entonces en esa tónica, vamos a seguir hablando acerca de este sacramento que, como ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, se convierte en ese pórtico, en ese sacramento de entrada pues, a los demás sacramentos. Bueno, hoy entonces nos acompaña el señor diácono Manuel Alejandro, pero además pues tenemos un invitado especial, Simón. Simón está estrechamente vinculado a nuestra parroquia y él pues como bautizado, claro, como lo somos nosotros también, hemos querido que comparta con nosotros este espacio. Él hace parte de la pastoral juvenil de nuestra parroquia, también es monaguillo, catequista y bueno, se vincula de una u otra manera al quehacer pastoral y por eso pues también queremos que se vincule a este programa. Seguramente en algún otro momento lo tendremos también. Entonces a él le damos la más cordial bienvenida y bueno. Muchas gracias, Padre. Pues también bienvenido sea Simón a este espacio de nuestra parroquia, a este espacio en donde le abrimos el corazón a Dios. Sea también entonces este el espacio para compartir con los hermanos de nuestra parroquia que también, siendo bautizados, sienten la inquietud y sienten el deseo de seguir los pasos de Jesús. Qué bueno, Simón, que usted antes de proclamarnos la palabra de Dios nos contara brevemente un poco de la experiencia que se siente el discernir una vocación, porque no solamente Simón hace parte de los grupos, sino que también empieza ya este año a formar parte de los vocacionados de nuestra diócesis. Simón ha iniciado el proceso en donde se va haciendo paulatinamente un discernimiento para ya en el 2020, con la ayuda de Dios, entrar a participar del grupo de los seminaristas que se preparan en nuestra diócesis para ser sacerdotes, y es la voluntad de Dios. Qué bueno, Simón, que usted también le contara a nuestros televidentes que tan fielmente siguen nuestro programa cada día, cada semana, que usted les cuente un poco de quién es usted y cómo surge esa vocación, porque los bautizados también tenemos una vocación. Cada uno de nosotros tenemos una vocación, no solamente la vocación al sacerdocio, a la vida religiosa y consagrada, vocación a ser padres, vocación a ser odontólogos, ingenieros, arquitectos. Todos en la vida tenemos una misión. Pues Simón ya ha empezado a discernir sobre esa vocación que ya el padre Julián ha tomado en su vida, que también yo estoy tomando en mi vida en este proceso diaconal. Y que bueno, pues Simón, entonces, pues de antemano bienvenido y que nos cuente también un poco de su historia. Bueno, padre Julián y diácono Alejandro, muchas gracias por la invitación. Pues esta vocación, desde muy pequeñito, cuando me integré a ser monaguillo, uno ver los sacerdotes y ver, digámoslo así, esa maravilla del altar, estar con Jesús ahí en VIP, y uno ver que cada día uno se enamora más del Señor. Muchas veces nosotros, en nuestra forma de ser, digamos, ofendemos a Dios, sí, pero es muy bonito de la vocación cuando surge principalmente tanto por la enseñanza de nuestros padres como de ustedes los ministros. Mi vocación comenzó desde los 9 años, y me siento muy feliz porque el Señor me ha llamado y es muy bonito responderle al Señor. Entonces, yo invito mucho a los jóvenes, a las niñas, a los niños, que si desean ser sacerdotes, religiosos, religiosas, que se animen. Eso es una aventura muy bonita, porque seguir al Señor y ser la imagen del Señor. Bueno, muy bien, sin lugar a dudas pues Simón, al igual que otros jóvenes de nuestro municipio de Guarne, pues están con esa inquietud vocacional, si se puede decir, claro. Y nosotros desde la parroquia le brindamos todo nuestro apoyo. Es fundamental, y ya Simón les hacía la invitación a ustedes de manera especial, niños, jóvenes,
para que también ustedes dejen actuar al Señor en sus vidas. Escuchen la voz del Señor que nos llama permanentemente y que nos invita pues a su seguimiento. Entonces, qué bueno, Simón, que usted desde su experiencia, desde esa inquietud vocacional, desde lo que usted ha recibido pues en su familia, como él lo manifestaba, y luego pues desde esta parroquia, con lo que se ha encontrado en esta parroquia, que también le ha servido para esa construcción, para ese discernimiento, para afianzarse más en ese deseo de seguir al Señor, pues con todo ello usted realmente pues aporte en todo este quehacer pastoral, como le decía ahorita, y bueno, en todo lo que haya que hacer, pues estar ahí bien dispuestos, porque recuerden ustedes que al que mucho se le da, pues más se le exige. Y el señor diácono, Simón, yo, todos hemos recibido mucho, mucho del Señor, muchas bendiciones, y lo que hacemos es pues corresponder a ese amor y a ese llamado que el Señor nos hace a todos, como bien lo manifestaba también el señor diácono. Todos somos llamados por el Señor, algunos al ministerio sacerdotal, otros a la vida matrimonial, otros a ejercer su profesión, pero en fin, todos debemos cumplir una misión en este mundo. No estamos en este mundo por casualidad, o estamos por ahí simplemente haciendo bulto, me perdonan la expresión, sino que tenemos que descubrir nuestra vocación, ese llamado que Dios nos hace, precisamente pues acercándonos al mismo. No descubriremos realmente qué necesita o qué quiere Dios de nosotros si no nos acercamos a Él y si no escuchamos la voz de Dios. Claro que sí, Padre. Entonces pasemos para que el Señor sea el que empiece a abrir el corazón de nuestra vida, de nuestro ser. Escuchemos lo que Él nos quiere transmitir en su palabra en este día. En la tónica, como le decía el Padre Julián, seguimos en la tónica del bautismo, pero también, queridos hermanos, nos preparamos prontamente como iglesia para entrar a renovar el bautismo desde el tiempo de la Cuaresma. Y qué bueno que desde ya empecemos a disponer nuestros corazones para que verdaderamente el Señor nos ayude a renovar nuestra vida bautismal y nuestro compromiso. Entonces, escuchemos lo que el Señor nos quiere decir en este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña, donde Jesús los había citado. Al verlo, lo adoraron. Ellos que habían dudado, Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras: Dios me ha dado la autoridad plena para el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícelos para que, así consagrados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les ha mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Qué bueno entonces, queridos hermanos, que comprendiéramos aquel llamado o envío misionero que nos hace Jesús. Jesús, después de ascender al cielo, o mejor antes de ascender al cielo, congregando a sus discípulos, los envía. Y los envía no solamente en su nombre, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para congregar a muchos pueblos y a muchas naciones. Y es lo que queremos hoy expresar en este programa de Ábreme tu corazón. Queremos expresar que el Señor nos ha llamado, que el Señor nos ha elegido a cada uno de nosotros, que nos ha dado esa identidad de ser sus hijos, y como lo hemos venido experimentando programas atrás, reconocer que el bautismo verdaderamente es un compromiso trinitario, y por eso no en vano nos acompaña hoy Simón para reflejar que no solamente los sacerdotes, los diáconos, los consagrados tenemos el reto o la tarea de evangelizar, sino también los laicos, los bautizados comprometidos. Y si usted aún no se siente comprometido, pues es la invitación especial para que asuma su compromiso de bautizado y de anunciar que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sigue haciendo obra en nuestra vida. Qué bueno, Padre, entonces que de pronto usted nos ilustrara a la luz de este texto. ¿Qué más podríamos decir de este envío? Pues usted que ya lleva una experiencia de 4 años de ministerio sacerdotal, ¿qué se siente como sacerdote este envío misionero que nos hace Jesús? Y ya usted que tiene, digo, ese privilegio de poder fabricar
a Jesús en la Eucaristía. La confesión de la Eucaristía es algo hermoso y que es un privilegio que el Señor le ha dado a usted, ese don tan hermoso del sacerdocio, que nos pudiera usted iluminar a nosotros y también a nuestros hermanos que están atentos a lo que el Señor les quiere decir en esta jornada o en este espacio del programa. Es realmente maravilloso nosotros poder ser esos administradores de los sacramentos. Es lo que el Señor nos ha conferido, es lo que el Señor nos pide y realmente pues no podría uno describir con palabras lo que se siente a la hora de digamos, por ejemplo, de presidir la asamblea, de presidir la Sagrada Eucaristía y de manera especial en el momento de la consagración. Es un momento único que yo se los he dicho, lo he dicho en otros espacios a diferentes personas. Si uno lograra comprender realmente ese momento sobre todo de la consagración, yo creo que uno moriría de amor, porque lo que se vive allí es maravilloso, es algo, es un misterio realmente que uno logra descifrar, pero que lo llena a uno. Y bueno, de ahí pues los demás sacramentos, ya pues qué diremos, por ejemplo, de este sacramento del cual estamos tratando de manera especial en estos programas, el sacramento del bautismo, y caigo en la cuenta de algo y les hago caer en la cuenta a ustedes, amables televidentes, porque a nosotros se nos dice padres. ¿Qué dice? Bueno, ¿y usted por qué hay que decirle padre? Porque nosotros engendramos hijos en el bautismo para Dios. Por eso en estos días decíamos que la pila bautismal, y lo dice pues San Agustín, es el útero de la iglesia. Entonces, cuando nosotros bautizamos nos convertimos en padres espirituales de esos niños y de esas niñas, por eso se nos dice padres. Entonces mire el significado tan grande, el sentido tan grande que tiene, por ejemplo, el sacramento del bautismo, y así los otros sacramentos, pues ya lo es el diácono, como uno como sacerdote realmente se siente pleno a la hora de, en nombre del Señor, administrar esos sacramentos. Entonces es algo maravilloso, sacramentos que han sido instituidos por el Señor y que en esta Santa Madre Iglesia, pues nosotros como ministros de Cristo Señor, de Cristo Jesús, como sus sacerdotes, pues nos encargamos realmente de esa administración de estos sacramentos. Qué bueno, padre, pues entonces yo quisiera invitarlo a usted y a Simón para que hoy tengamos un espacio en donde concluyamos lo que durante programas atrás hemos venido reflexionando sobre el bautismo, pero entonces ya lo haremos en la próxima sección del programa. No se vayan, tendremos unas pautas comerciales, pero nuevamente nos volveremos a encontrar en este espacio de Ábreme tu corazón. Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos es que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos, más osos, más agua, más vida. Gracias, osos y anteojos. ¿Te gustan las manualidades? Acompáñanos en la nueva temporada de Hágalo con Estilo. Todos los miércoles a las 4 p.m. con repetición los sábados a la misma hora. Recuerda, Hágalo con Estilo por Cable Plus Televisión. Mi papá ordeña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela podría ser médico de vaquitas, para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá,
pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Bueno, queridos hermanos, sean entonces bienvenidos a este espacio de Ábreme tu corazón. Gracias por su amable sintonía, gracias por estar siempre con nosotros. Y bueno, pues no podemos perder la estadía de Simón en nuestro programa, la visita que él ha hecho a este espacio que tenemos en la parroquia y con el canal de Cable Plus, pues que también les agradecemos que con tanto cariño nos permiten este espacio. Pues Simón, usted ya como bautizado, como futuro seminarista y también si el Señor le regala la gracia en poco tiempo, porque no le dé miedo y no se asuste, el seminario parece ser algo muy largo, pero cuando se vive con pasión es algo que uno ni lo siente, es algo que uno lo disfruta. Y bueno, usted que también es catequista, que tiene una familia también formada, porque Simón también tiene una hermana que es religiosa, pues entonces Simón, ¿usted qué nos podría decir o qué le podría decir a nuestros televidentes y hermanos? ¿Qué es eso del bautismo? Bueno, primero que todo, el bautismo es uno de los sacramentos más importantes y sabemos que es el primer sacramento de la iglesia. Ese sacramento es muy importante porque tiene 3 puntos. Uno, que nos borra del pecado original, nos hace partícipes e hijos de Dios y nos entra a la iglesia. Como lo dice en San Marcos capítulo 16, tenemos que creer y ser bautizados para poder salvarnos y así de esa salvación poder ser, digamos así, hijos de Dios. Y si no creemos, entonces nos vamos a condenar. Y yo creo que ninguno quiere condenarse, ¿cierto? Entonces es muy importante recurrir a este sacramento, que es uno de los más importantes, es el que nos entra a la iglesia de Dios. Qué bien, eso está muy bien, vea, pues es un hombre muy preparado, muy docto él. Qué bueno entonces seguir. Hoy vamos a tener unas preguntas básicas que de pronto usted también puede elaborarse con su familia. No sé, padre, si de pronto a usted se le viene a la mente otra pregunta que nos quiera hacer o que usted también quisiera responder de lo que hemos vivido ya en programas anteriores y de lo que muchos de nuestros hermanos también ya conocen por la fe que vivimos en nuestra iglesia. No sé, padre, si se le viene a la mente en este momento alguna pregunta, si quisiera hacernos alguna pregunta. Bueno, yo les preguntaría y a ustedes también, ¿será realmente importante y necesario el bautismo? No sé, ustedes qué dicen, amables televidentes, ¿será que es importante y necesario? ¿Por qué lanzo esta pregunta? Porque hemos tenido casos en los cuales llegan personas que padre, ¿será que yo puedo bautizar o puedo acercar al sacramento del bautismo a esta persona? Y yo, no hay ningún problema. Entonces uno en primer momento considera, pues es un bebé. No, padre, lo que pasa es que, o le dicen ellos mismos a uno, padre, no, lo que pasa es que yo estoy sin bautizar y tengo ya 18, 20 años. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Uno, pues lógicamente no entra a juzgar a la persona porque uno sabe qué circunstancias ocurrieron para que esa persona a sus 20, 30 años esté sin bautizar aún. Pero esta pregunta me surge como a partir de eso. ¿Qué tan importante y necesario consideramos nosotros el sacramento del bautismo? ¿Por qué los papás de esta persona que se acerca a pedir el bautismo, por qué no lo bautizaron siendo bebé? Entonces, ¿es importante? ¿No es necesario? No sé qué podemos decir frente a eso. Pues padre, qué buena pregunta, créame que casi que hasta nos corchó. Pero mentiras que no, pues padre, claro, es un sacramento, como lo decía Simón, fundamental y necesario para poder vivir todos los otros sacramentos, para poder entrar en la gracia sacramental, en la dinámica de la iglesia. Y Simón nos hablaba de 3 características fundamentales dentro del bautismo. Primero, nos hace hijos de Dios. El padre Julián en el programa anterior nos hacía explicación de que no porque fuéramos o no fuéramos bautizados éramos o no éramos hijos de Dios, no, sino que con el bautismo se
que confirma esa acción que tenemos nosotros, ese privilegio de ser hijos de Dios. Y además, pues para poder entrar también a participar de toda la vida activa de la iglesia, pues cómo no ser bautizado, ¿cierto? Cómo no vivir la experiencia que le dice Jesús a Nicodemo, renacer del agua y del espíritu para poder entonces resurgir a una vida nueva. Y no en vano, Padre, pues se hace necesario porque el mismo Jesús nos dejó la enseñanza. El mismo Jesús también se bautizó y sobre él fue derramada el agua. Inclusive el bautizo de Jesús fue de inmersión porque lo sumergen en el agua, ¿cierto? Para morir, ese significado de la muerte. Y por eso le decía a Simón también ahorita, pues nos borra el pecado original. ¿Cómo no decir que el bautismo es necesario, queridos hermanos, si nos configura más plenamente con el corazón de Jesucristo? Si el mismo Maestro lo hizo, pues ¿cómo nosotros no celebrar este sacramento tan importante? Pues entonces, claro que sí. Y si de pronto queda alguna duda o si de pronto nos tocan a la puerta confundirnos con aquello del bautismo, pues ya sabemos, el mismo Maestro nos dejó la enseñanza y pues también nos configuramos plenamente con Cristo. Y además porque el bautismo es considerado para los niños que lo reciben pues un regalo de Dios. Y cuando uno tiene algo para regalar, uno es deseoso de entregar ese regalo, ¿no? Claro que sí. Hombre, para mí esta persona es importante, es de mis afectos, lo llevo en mi corazón y yo quiero obsequiarle algo. Y yo no veo las santas horas de entregar ese detalle de ese regalo. Y entonces yo considero que esa debe ser la actitud y la posición de los padres de familia. Cuanto antes ofrecerle, entregar este regalo a estos niños y a estas niñas. Muy bien, ¿qué tal entonces seguimos con esta tónica de preguntar y responder? Y esto nos ayuda mucho, de verdad. Entonces, ahora a Simón le corresponde lanzar una pregunta. Padre, en este caso, ¿quiénes podrían bautizar? Pues lo sabemos nosotros que pues, los ministros ordenados. No solamente los sacerdotes, los diáconos también. De hecho, nuestro diácono pues, ya ha tenido ese privilegio aquí en la parroquia. Y luego, pues diríamos que en caso de emergencia, si me permite la expresión, cualquier persona, siempre y cuando lo haga con el sentir de la iglesia, ¿cierto? No es tampoco pues que, ay, vamos a jugar a bautizar a ver tan chévere, ay, sí, yo voy a bautizar, tan rico a ver qué se siente. No, estamos hablando de unas circunstancias que realmente lo ameriten. Hombre, este bebé está a punto de morir y no tenemos forma de llevarlo prontamente donde un sacerdote, entonces yo en nombre de la iglesia pues lo bautizo y utiliza pues lo básico, ¿cierto? Menciona el nombre del niño o de la niña y dice, bueno, fulanito y tal, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, utilizando pues la fórmula trinitaria y por supuesto pues echándole agua pues también en la cabeza del niño o de la niña. Entonces, pero en primera instancia, pues nosotros, los ministros ordenados. Luego ya en casos muy especiales que casi no ocurren, y menos hoy en día, eso era ahora tiempos pues por la distancia, que no había medios de transporte ni tanta facilidad, pero si se da el caso, pues cualquier persona, ¿cierto? Lo podría hacer, pero en nombre del Señor y con el sentir de la iglesia, no así pues como jugando a la casita, ay, vamos a jugar a ver tan chévere, ¿cómo? No, la verdad es que no. Y cuando tenga la oportunidad, si el niño logra sobrevivir a esa situación, pues acercarlo, por supuesto, al templo, porque ustedes saben que también hay que sentar la partida de bautismo y todo lo legal y todo lo que ello implica. Entonces, sería eso. No, muy bien, padre, claro, y también tener claridad con las personas que acercarlo cuando se realiza este bautismo así tan esporádico para concluir los ritos, ¿cierto? Porque hay ritos que son propios del ministro ordenado y que pues nosotros como laicos todavía no tenemos esa potestad de hacerlo porque es algo que quedó instituido desde Jesucristo para aquellos que han sido ordenados y consagrados para este servicio. Pues a ver, Simón, aprovechando también su permanencia aquí, pues que usted también se le vienen esas preguntas a la mente. Simón, ¿usted piensa que nos debemos preparar para el bautismo? Sobre todo cuando viene la gente a nuestros despachos, a nuestro templo y nos dice, padre, ¿será que usted me puede exonerar de esa charlita que ustedes dan antes del bautismo? Es que mire que mi esposo trabaja, los padrinos vienen de Estados Unidos y ay, esa carreta ya la hemos escuchado muchas veces. ¿Usted cree, Simón, que eso es perder el tiempo o se hace necesario? Es necesario, obvio, es necesario porque para todo hay una formación.
Cuando nosotros estudiamos, tenemos una formación, así es la iglesia, nos forma para poder ser buenos cristianos, para poder ser purificados por medio del Espíritu Santo. Y esta formación nos ayuda mucho para entender cómo van a ser todo en el momento del bautismo. Entonces, digamos, si no tienen esa formación antes del bautismo, entonces los padres y los padrinos van a estar en las nubes, y me perdonan la expresión, no van a entender nada. Y yo también me atrevería a decir, no sé si de pronto es vana la expresión, pero usted puede hacer unos frijoles muy buenos, pero para volverlos a hacer a los 8 días tiene que volver a comprar los mismos ingredientes, tomarse el tiempo, prepararlos. Diácono, ¿y usted por qué hizo? Porque eso mismo ocurre con los sacramentos y especialmente con los bautismos. Padre, es que ya tengo 10 hijos y he ido 10 veces a la charla, ¿qué le hace? Pero toda esta formación purifica también aquellas cosas que van quedando en duda, ¿cierto? No sé, padre, de pronto a usted que se le ocurren esas preguntas como tan corchadoras, a ver qué de pronto nos puede decir usted, o de pronto algo que usted quiera como acotar al tema que estamos tratando, porque es muy interesante. No, pues esa pregunta se la hago al diácono. Al diácono le quiero preguntar cuántas formas de bautismo reconoce la iglesia, porque nosotros pues generalmente la mayoría conocemos una forma de bautizar, la que ustedes, amables televidentes, y nosotros manejamos, conocemos, pero creo que hay otras. ¿Cuáles son esas? Claro que sí, padre. Pues entonces tenemos 3 formas de bautismo en la iglesia, reconocidos por la iglesia. El bautismo de agua, que es el más común de nosotros, ¿cierto? Y por el cual hemos sido bautizados. Pero también el bautismo de sangre, de aquellos testigos, de aquellos mártires que han dado la vida por el evangelio, que han dado lo mejor de sí y que han tenido que entregar su vida por el evangelio y por el reino de Dios. Y también como tercero tenemos el bautismo de deseo, que es en aquellos casos, como usted habla ahorita, extremos, cuando no hay como la facilidad de ir donde un sacerdote y el niño se nos está muriendo, o una persona adulta quizás no ha sido bautizada y ya está agonizando y no tenemos el acceso pronto al sacerdote. Pues si de pronto en el camino, si de pronto la intención no se nos da pues como el momento de poderlo bautizar y la persona muere, el niño muere, pues entonces está ese bautismo de deseo, que es la intención de haber realizado, el querer humano de haberse acercado al sacramento, ¿cierto? Pero entonces, padre, pues no sé, son muy buenas las preguntas, pero tenemos que ir a otra pauta comercial. Qué bueno que entonces nos sigan acompañando en este espacio de abrir el corazón, y nos vemos ahorita entonces para concluir este programa tan sabroso y tan especial sobre el bautismo. Recuerdo mi alegría cuando recibí la tarjeta, y qué responsabilidad tan grande. Lo mejor fue compartir esa felicidad con mis amigos. Mi discapacidad no me hace capaz. Yo tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Todos somos iguales ante la ley. No deben existir barreras para cumplir tus sueños. Ministerio de Justicia y del Derecho. Rundis, todos por un nuevo país.
Bueno, continuamos entonces en su programa, pues Ábreme tu corazón. Y lo estamos haciendo pues hoy al estilo de preguntas y respuestas. Yo sé que así nos va a quedar mucho más claro todo eso que queremos llevarles a cada uno de ustedes. Ahora entonces, Simón, una pregunta. Ya usted nos dice cuál de los dos se la respondemos. Bueno, esta pregunta va para el diácono. ¿Qué nos recuerda el Concilio Vaticano II sobre el bautismo? Ave María, por Dios. No había otra más difícil. No, el Concilio Vaticano II pues nos invita, como nos dice la primera carta del apóstol San Pedro, para que nos sintamos pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, somos elegidos por Dios, y también nos recuerda que somos linaje escogido por Dios y que participamos del sacerdocio real de Cristo, ¿cierto? Porque somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios y conquistado por Dios. Ustedes saben que el Concilio Vaticano II no tenía otro tema diferente que tratar de renovar el quehacer de la iglesia, no porque se cambiaran lo instituido ya por Jesucristo, porque se cambiaran las formas que ya estaban instituidas, no, sino por darle un dinamismo a la iglesia, y gracias al Concilio Vaticano es que también podemos estar en estos espacios. Entonces el concilio nos recuerda eso, el dinamismo, el sentirnos pueblo de Dios, el sentirnos elegidos, y lo más importante es sentirnos nación santa, porque hemos sido consagrados por Dios, y no se les olvide, queridos hermanos, que nuestro compromiso también es la santidad. Pues muy bien, esa pregunta, Simón, ¿cierto? No sé el padre qué se le ocurre. Ahora pues la pregunta va para Simón, y en tónica pues con esta que usted le ha hecho al señor diácono. ¿A qué nos compromete el bautismo? Ya el Concilio Vaticano II pues nos da unas pautas, pero a partir de lo que se nos presenta allí, ahora ¿cuáles son nuestros compromisos como bautizados? Nos compromete a estar en ese linaje de Jesús, en esa doctrina de Jesús, a seguir a Jesús, a tener, digámoslo así, una purificación en Jesús, y así un compromiso muy importante tanto en la iglesia como en la evangelización. Y también pues añadiendo un poco a lo que usted ya ha respondido, el bautismo nos compromete a perseverar en oración y en la alabanza a Dios. Nuestra vida, sabemos nosotros, pues debe ser una permanente alabanza a Dios. Nuestra vida toda debe convertirse en oración. Por supuesto, yo que día mencionaba que la oración debe ser tan necesaria como la respiración. Hombre, si no respiramos, pues nos morimos. La oración es la que alimenta nuestro espíritu. Si no se nos hace algo tan natural la oración, pues también nos vamos debilitando y perecemos de una u otra manera. Bueno, pues a mí también se me viene otra pregunta pues para Simón, ¿cierto? Que bueno, porque es que ya vamos a concluir el programa, y cómo no aprovechar estos espacios en donde nuestros integrantes de los grupos pastorales y más de la pastoral juvenil, pues entonces también tienen conocimientos muy frescos y muy cercanos de estos temas que estamos tratando. Simón, pues entonces podríamos decir que, ¿cómo más podríamos llamar a los bautizados? A veces simplemente decimos que bautizados o católicos, pero ¿qué otros nombres o qué otros títulos podríamos tener nosotros como bautizados? En las Sagradas Escrituras nos muestra que los bautizados también tienen 4 nombres, que son renacidos, renovados, hijos de Dios, y también tenemos uno que es muy importante y es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque nosotros morimos para el mundo y nacemos para Dios. Muy bien, qué bueno, padre, ver de pronto usted que vayamos ya entonces concluyendo este espacio de estas preguntas, que esperamos que haya sido de su agrado, y que también, si de pronto tuvieron la oportunidad de anotarlas, pues que sea también la oportunidad de hacer este cuestionario en familia. Qué bueno que esto fuera una vivencia familiar. Son preguntas tan sencillas y tan simples que las podemos contestar inclusive entre nosotros mismos, tomándonos una taza de chocolate, compartiendo el algo. No sé, padre, usted cómo podría concluir, o qué otra pregunta se le viene a la cabeza para que podamos concluir este espacio tan bueno y tan divertido que hemos tenido en este programa. Bueno, ya entonces para ir cerrando con el tema, pues al menos en este día, una pregunta y es, ¿cuándo deben ser bautizados los hijos? ¿Cuál será el momento más pertinente? No sé, esta sí, el que quiera responderla, y ustedes también, para que se la respondan allí en sus casas. ¿Cuál es ese momento más pertinente para bautizar a los hijos, a los niños, a las niñas, pues?
Pues a ver, yo me atrevería a decir que uno de los momentos más apropiados o más propicios es cuando nuestros hijos están recién nacidos, ¿cierto? Y es la costumbre y la tradición de presentar nuestros niños al templo recién nacidos porque son una ofrenda. Lo que hemos recibido de Dios, pues también lo debemos de ofrendar a Dios, ¿cierto? Pero en muchos casos, Padre, pues contamos con la realidad de muchas personas que no han sido bautizadas cuando eran niños y ya aún ya adultos, pues también se pueden acercar, tener una preparación inclusive exclusiva, una preparación diferente a las normales que hacemos con los niños o con los padres de familia, porque ya son temas más profundos que se tocan con ellos. E inclusive ahorita que se acerca la Cuaresma, pues vamos a empezar a vivir el proceso del catecumenado, de los nuevos hijos de Dios que serán bautizados el día de la Pascua. Se vivirá todo ese itinerario catecúmeno para prepararnos a eso. Pero bueno, son muchas las preguntas que también surgen, Padre, pero qué bueno que tuviéramos un espacio agradeciéndole pues a nuestros televidentes su amable espera y su amable sintonía de avisos pastorales. A veces se nos van los avisos así por el aire y a veces son notas que debiéramos de tener claras, ¿cierto? Qué bueno, Padre, si de pronto, pues agradeciéndole también a Simón su presencia y que nos haya acompañado, ¿cierto? Pero qué bueno, Padre, que pudiéramos entonces hablar de aquellas cosas importantes que estamos viviendo como parroquia y que a nuestros hermanos les parece importante y también pueden participar. Bueno, muy bien, algo fundamental, ya dentro de poco iniciaremos el tiempo de Cuaresma, con el miércoles de ceniza. Ustedes van a encontrar, Dios mediante, en la hojita dominical de este fin de semana, una parte de la catequesis que nos habla precisamente acerca del significado del miércoles de ceniza. Y aparece allí unas preguntas y es, ¿usted por qué se hace imponer la Santa Ceniza? Y algunos quizás porque pues muchos lo hacen, o porque ya es tradición o costumbre en esa persona. Otros incluso lo ven como un simple rito, como un amuleto de buena suerte, qué sé yo, pero qué bueno que prestemos atención a eso. Muchas personas vendrán el miércoles de ceniza, incluso, y espero no ofender a nadie, pero incluso personas que no llegamos a ver en la Eucaristía, vienen ese día, pero qué bueno que lo aprovechemos todos para entender el real significado del miércoles de ceniza y de lo que se inicia a partir de ese día, esos 40 días pues, que se nos invita de una manera especial a la conversión, ¿cierto? Y también a disponer nuestro corazón para celebrar pues, la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Qué otras informaciones? Pues bueno, ya decirles que ya las inscripciones para la catequesis ya se cerraron. Ciertamente estuvimos más de un mes inscribiendo. Entonces ya los niños iniciaron con su trabajo, ya los niños tienen su catequista, cada catequista tiene entonces su grupo, ya iniciaron. Entonces, para que ustedes sepan, más de 430 niños y jóvenes inscritos para la catequesis en nuestra parroquia. Muchas gracias a ustedes, queridos padres de familia, por confiarnos a sus hijos. Vamos a hacer todo lo posible para que ellos se enamoren cada vez más del Señor, porque eso es lo que más nos importa en la catequesis. Más que llenarlos de conceptos, es eso, que se enamoren del Señor y recordarles a ustedes, queridos padres de familia, que ustedes pues, nos deben colaborar en esa tarea. Es más, ustedes deben de ser los primeros catequistas de sus hijos. Entonces la invitación que yo les quiero hacer. También hemos dado inicio a la catequesis para adultos, alrededor de 20 personas inscritas. Personas que algunos de ellos están sin bautizar, lo que decíamos ahorita, otros pues no han recibido el sacramento de la Eucaristía y otros pues el sacramento de la confirmación, y personas que les faltan los tres, estos sacramentos de iniciación cristiana. Entonces iniciamos ya con ellos los sábados, cada 15 días a las 6 de la tarde en la casa de pastoral. Bueno, todavía pues para ellos sí hay un espacio, todavía el que se quiere inscribir, porque no hemos iniciado bien en forma, entonces lo pueden hacer. Recuerden, cada 15 días los sábados. Para mayor información, pues bueno, se acercan al despacho parroquial o a alguno de nosotros y les informaremos entonces. Claro, y bueno, Simón, pues aprovechando también su presencia y que usted pertenece a la pastoral juvenil, ¿qué invitación nos podría hacer a usted, a nosotros y también a los jóvenes que de pronto estén sintonizando este programa? Claro, y no solamente para los jóvenes, sino para todos ustedes, queridos televidentes, invitarlos a las Eucaristías los domingos a las 7 de la noche. Disfruten esa Eucaristía, vivan esa Eucaristía
como si fuera la primera, la última. Es una Eucaristía muy importante, queridos jóvenes, para que se animen a seguir al Señor. Este grupo del grupo juvenil es muy bonito porque es encontrarnos también con Jesús. Entonces, queridos hermanos, ánimo. Los invitamos para que hagan partícipes de este grupo juvenil. Claro que sí, entonces pues siguen las puertas abiertas, todo el quehacer pastoral de la parroquia también está ya en su función, estamos pues ya caminando, como se dice, en marcha ya con la pastoral. Y bueno, pues queridos hermanos, agradecerles su sintonía, agradecerles su gran sentido de pertenencia con nuestra parroquia, agradecerle al canal Cable Plus por este espacio que nos brinda y a ustedes también, queridos televidentes, agradecerles por haber abierto el corazón a Jesús y por hacer eco de este espacio que tenemos en este canal, de abrirle el corazón al Señor. No sé el Padre, pues también qué bueno que se despida de nuestros televidentes y agradecerle también a Simón, gracias Simón por haber estado con nosotros, por compartir de su experiencia y bueno, lo esperamos por acá en unos próximos programas. Bueno, la idea es pues invitar también a otras personas que compartan este espacio para que ustedes no se vayan a cansar siempre viéndonos a nosotros. Vamos a tener invitados especiales, personas que pueden ayudarnos precisamente a ahondar en esta temática que se les ha propuesto. Ya ustedes, entonces, como les decía yo ahorita, ya iniciamos el tiempo de Cuaresma. Creo que hay un receso en ese tema del bautismo y nos vamos a dedicar de lleno precisamente al tema de la Cuaresma y todo lo que ello implica, toda esa reflexión que podemos hacer nosotros en este tiempo que nos ofrece el Señor, el tiempo de Cuaresma, y también pues por supuesto el tiempo de Semana Santa. Cada tiempo en la iglesia es propicio y es necesario. Y la iglesia que es sabia, pues sabe por qué propone este tiempo y es el mismo Señor Jesús que nos invita a vivir cada tiempo de manera especial. No siendo más, pues nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por vernos a través de Cable Plus, televisión. Muchas gracias por ser tan fieles. Que el Señor Jesús los bendiga, los acompañe siempre. Que el Señor bendiga todos sus proyectos y que sea el Señor su delicia. Que en el Señor puedan ustedes encontrar la respuesta a tantos interrogantes y a todo ese deseo que el mismo Dios ha puesto en sus corazones. Y bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.